Bueno, buenas tardes amigos, bienvenidos a la última conferencia del mes de enero de la programación cultural de la Real Sociedad Económica Matritense de Amigos del País. Y la verdad es que en enero yo me estoy dando cuenta de que lo que parece que más nos apetece en esta época es que la cultura nos entretenga y nos aporte aliento y nos haga divertirnos y que al mismo tiempo nos enteremos de las cuestiones de actualidad. Por esta razón, en este mes de enero, pues invité al profesor Luis San Juanes para que nos informase de cómo va el tema de la vacuna española, etcétera, etcétera. Pues que uno de los primeros espadas en el ámbito mundial en materia de coronavirus acepte estar, pues fue genial. Invitamos al profesor Carlos Moreno, que se dedica a tratar de hacer que las ciudades estilo París sean más amigables y más gratificantes para todos, más en estas circunstancias que estamos viviendo de pandemia. Invitamos a Alejandro Moreno, leímos su obra para que la cultura, su forma de entender la vida a través de sus relatos, pues nos hicieran arrancar una sonrisa. Y hoy vamos a tratar un tema que a mí me preocupa mucho, el impacto emocional de lo que estamos viviendo. No sé si conocéis a una periodista argentina que se llama Leila Guerriero, a mí me gusta mucho cómo escribe. El otro día en prensa leí un artículo en el que ella decía lo siguiente, fijaos, decía: he escuchado historias de personas que vieron por última vez al abuelo mientras lo subían a una ambulancia o que intentaron sobornar sin éxito a camilleros de las empresas fúnebres para que les permitieran abrir la bolsa del cadáver solo para mirarlo. O como la de Pablo Giorgelli, cuya madre fue internada con una infección pulmonar y tratada según el protocolo de COVID-19, aun cuando no tenía diagnóstico confirmado. Empecé a seguir la camilla y le iba hablando y le iba gritando: aquí estoy, mamá, soy Pablo, te quiero mucho, estoy acá con vos. Y la seguí por los pasillos del hospital y llegamos hasta una zona donde ya no puedes pasar, dijo Giorgelli en una nota escrita. Al día siguiente su madre falleció. Es como si se hubiera esfumado, decía Giorgelli. En algún momento lloro y en otro estoy como si no hubiera ocurrido. Esto no es nada nuevo, porque ya en la Ilíada, Príamo, rey de Troya, se arrodilla ante Aquiles, que acaba de matar a su hijo Héctor, para rogarle que le devuelva el cadáver. Respeta a los dioses, Aquiles, ten piedad de mí, pues me he visto obligado a hacer lo que no hizo en la tierra ningún hombre, a acercar mi boca a las manos del que mató a mis hijos. Aquiles le dice: habla y dime con sinceridad cuántos días quieres para hacer honras al divino Héctor. Príamo le pide 9 días para llorarlo, uno para sepultarlo, otro más para erigir un túmulo. Y en el 12º volveremos a pelear, si necesario fuere. Se hará lo que dispones, anciano Príamo, y suspenderé el combate durante el tiempo que me pides, respondió Aquiles. Esta necesidad de despedirnos de nuestros seres queridos que van a dejar de estar con nosotros porque mueren es algo necesario para el ser humano, pero esta pandemia nos ha traído, nos ha empujado, nos ha obligado a que no podamos cerrar con un rito este periodo y empezar el duelo como es natural. Entonces, creo que debemos tratar este tema. Nada mejor que Carlos Hernández para hablarnos de lo que es despedirse sin abrazos. Carlos tiene una empresa que se llama Dos Abrazos, luego la llamó Dos Codazos en tiempo de pandemia, y hoy nos va a hablar de despedirse sin abrazos, de la muerte en solitario. A Carlos ya lo conocéis porque nos ha dado varias conferencias de manera absolutamente altruista y desinteresada en la Matritense. Nos ha hablado de optimismo en tiempos de crisis, de un intruso en la familia cuando entra el cáncer, que siempre pues, trastoca todos nuestros planes. Y hoy nos va a hablar de estas despedidas sin abrazos. Muchos de vosotros seguís a Carlos a través de los grupos de WhatsApp porque él está al frente del programa de gestión emocional en tiempos de pandemia de la Sociedad Económica Matritense, Amigos del País, y os leo un poco a lo que se ha dedicado. Ha hecho muchas cosas. Él es máster en Dirección de Recursos Humanos, en Intervención de Duelo, es licenciado en Sociología y en Periodismo, diplomado en Trabajo Social, ha consolidado su carrera en empresas como High Group mira, Pfizer, los de la vacuna, siempre en funciones relacionadas con la formación y el desarrollo. El estilo de Carlos es muy creativo, muy desenfadado, muy lleno de contenido. Ha impartido durante más de 25 años cientos de cursos y conferencias sobre motivación, presentaciones eficaces, habilidades directivas, comunicación, persuasión, formación de formadores, creatividad, etcétera, utilizando metodología tradicional, pero también aprendizaje
experiencial. Es autor de Un intruso en la familia, Optimismo para torpes y coautor de La nevera vacía, Gestión de personas en tiempos de incertidumbre y Gafas, brújulas y herramientas. Guía práctica para el desarrollo de las habilidades sociales en la empresa y junto con otros autores ha publicado títulos como Profesionales en evolución o el Factbook de recursos humanos. Ha sido Premio Excelencia 2012 en la Universidad Carlos III de Madrid. Es profesor de la Universidad Carlos III de Madrid y de la Pontificia de Comillas. La verdad es que yo a la Universidad Carlos III le tengo mucho cariño, sobre todo porque fue la que hizo que nuestros caminos se cruzaran hace muchos años y desde entonces somos amigos y en cuanto puedo le engancho porque Carlos es buenísimo. Así que ya me callo, le cedo la palabra y vamos a disfrutar de toda tu sabiduría. Carlos, adelante. Muchas gracias por estar con nosotros. Pues nada, muchísimas gracias a vosotros y bueno, pues bienvenidos a todos y bienvenidos a todas, bueno, pues a esta charla y además con mucho agradecimiento porque pues al final muchos de vosotros habéis visto los vídeos que hemos ido poniendo durante la pandemia sobre gestión emocional, todos tienen un toque de optimismo, un toque de resiliencia y molan, son divertidos, pero bueno, pues me encuentro que hoy estáis aquí un montón de gente para hablar de un tema que no es divertido y para hablar de un tema que yo agradezco mucho de corazón que haya tanta gente que pare a las 7 de la tarde a decir, oye, voy a oír hablar de cosas duras, de cosas difíciles y voy a oír hablar de un tema que no nos gusta nada hablar y que no nos gusta nada oír, que es el tema de la muerte. Entonces, en ese sentido, os lo agradezco mucho. Yo estoy fuera de mi zona de confort, porque mi zona de confort es tener a un montón de gente ahí, pues que te sonríe, que te habla, que te saluda, que te da abrazos al entrar, al salir. Y bueno, pues ahora estoy mirando a una cámara, de reojo miraré para abajo para ver vuestras caras, pero bueno, pues estoy haciendo ese esfuerzo. Lo que me gusta de esto, primero, pues que veo alguna cara conocida, veo pues a Sergio, el fotógrafo que a veces me llevo a la Real Sociedad Económica Madrileña, está ahí, y veo a Andrea, que hoy la quiero nombrar de forma especial porque muchas de las cosas que yo os voy a contar hoy vienen de una investigación que yo estoy haciendo y que Andrea está colaborando mucho sobre lo que ha sido la vivencia de la muerte durante el COVID. Entonces, bueno, hemos hecho pues como prácticamente 50 entrevistas en profundidad, entrevistas algunas de más de una hora, a familiares que han perdido a alguien durante la primera ola de la pandemia, a personal de residencias de ancianos, a sanitarios, a funerarios, a bomberos que han trasladado cadáveres y un poco lo que yo os quiero contar hoy, por un lado, viene de mis propias reflexiones y por otro lado viene de esos datos que yo he recogido y que cuando Fátima decía las palabras de esta periodista son los que te cuenta un montón de gente. Entonces, bueno, pues daros las gracias y además porque a la gente que no conozco os veo como en vuestro salón y eso como que mola, ¿no? Como que es una charla un pelín menos distendida porque es verdad que el edificio de la Torre de los Lujanes, joder, impone mucho. O sea, yo tengo allá al Carlos III mirándome en el cogote e impone mucho y hoy os tengo en el salón de casa y es como un poquito más agradable en ese sentido, por compensar. Bueno, os decía, yo os voy a hablar desde los dos puntos de vista o desde los dos enfoques. El enfoque de mis reflexiones particulares, de lo que a mí me parece y de lo que creo que desde el punto de vista incluso desde la ética, la bioética, quiero plantearos. Y luego lo quiero reforzar con esta investigación que estamos haciendo Andrea y yo, en el que hemos visto a mucha gente que nos ha contado qué es lo que ha vivido, qué es lo que ha vivido durante la pandemia. No voy a compartir pantalla, aquí tenéis una presentación. Como son fotos y una palabra, pues creo que la vais a ver y si alguien está desde el móvil y no lo veis suficientemente, da igual, lo importante soy yo y que me veáis a mí, ¿vale? Vamos a hablar de tres cosas, o voy a hablar de tres grandes bloques. Primero, de la muerte y de la muerte en soledad. Es decir, si la muerte es dura, vamos a meter más dureza al tema de la muerte y de la muerte en soledad. Voy a hablar de un segundo bloque que es lo que hay después de la muerte, inmediatamente después, el rito funerario, ese rito funerario, ese que cuando decimos ritos funerarios nos suena a antropología. No, el rito funerario es el tanatorio, es el cementerio, es el entierro, es el funeral o el rito laico. Voy a hablar del rito funerario, pero claro, lógicamente voy a hablar sobre todo de la ausencia del rito funerario y qué es lo que ha pasado y qué es lo que ha podido provocar. Y después de estos dos grandes bloques donde contamos o reflexionamos sobre lo que ha pasado, voy a hablar de cuáles son mis reflexiones. Es decir, al final esto nos va a llevar a aprender algo o no nos va a llevar a aprender nada.
¿de acuerdo? Así que nos quedamos con esos 3 bloques, la muerte y la muerte en soledad, el rito y la ausencia del rito, y las reflexiones por si al acabar aquí sobre las 8 de la tarde podemos decir, oye, pues hoy he podido aprender algo. Bueno, supongo que todos conocéis a este personaje que estáis viendo en la foto que tengo aquí, que es Edouard Punset, ¿no? No sé si os acordáis de Edouard Punset, yo creo que murió el año pasado, hace 2 años. Fijaos, Punset, yo le traigo porque tiene una entrevista muy divertida en YouTube, o muy divertida, donde le preguntan qué opina de la muerte, qué piensa de la muerte, y le preguntan sobre su propia muerte. Y Punset dice que él no sabe si él se va a morir. Lo dice además muy serio, se ponía Punset, no, yo no sé si yo me voy a morir. Y el periodista un poco perplejo, pero ¿cómo no sabe y tal? Dice, no hay evidencia empírica de que yo me vaya a morir. Claro, el periodista dice, bueno, pero pues, todo el mundo se muere. Entonces dice, todo parece indicar que me voy a morir, pero no hay evidencia empírica de que yo me voy a morir. Y yo que doy charlas de optimismo soy un poco menos optimista que Punset. Y creo que me voy a morir y además que todos los que estoy viendo aquí, lamentablemente, os vais a morir. Pero fijaos, quizá eso no es lo peor. Lo peor es que todos los que me estáis viendo vais a perder a alguien por el camino. Que todos los que me estáis viendo se os va a morir alguien. Y como diría la vecina rubia, si a ti no se te va a morir alguien, pues entonces es que eres tú el primero que te vas a morir. Con lo cual prefiero quedarme con la primera opción, prácticamente. Es decir, que yo al final en mi camino voy a perder gente. Y eso me tiene que enseñar a dejar marchar. Es decir, tengo que aprender a perder gente porque la voy a perder. Y tengo que aprender a convivir con la muerte. A mí una vez me dijeron, yo empecé a perder gente muy mayor, ya empecé a perder, mi padre me parece que yo tenía ya 40, 41, y alguien me dijo una vez que hacerse mayor es aprender a vivir con las pérdidas. Y es verdad, pues bueno, hay gente que desafortunadamente habéis perdido gente desde muy jóvenes, a mí me ha llegado a los 40, pero al final hacerte mayor es aprender a perder gente. Y empiezas, hay un momento, yo lo decía el otro día en un monólogo de humor que hice porque cumplí 50 años y lo celebré solo, prácticamente, con mi pareja, y entonces hice un monólogo. Y un poco lo que yo decía es eso, que al final cuando estás perdiendo gente constantemente, pues quiere decir que hay una época donde te invitan a bodas, luego pasas a una época donde te invitan a bautizos y quizá comuniones, y a mí en esta época lo que me invitan es a funerales, y que hay amigos que solo veo en funerales. Y lo peor es que les veo mucho. Y yo decía así un poco en broma que además en estos sitios siempre hay un amigo que te dice, bueno, pues a ver si nos vemos pronto, que tú le dices, no, que no nos veamos pronto porque solo nos vemos en estos sitios. Pero el caso es que llegamos a un momento donde empezamos a acumular pérdidas y hay gente que lo hace mejor y hay gente que lo hace peor. Y al final perder gente, al final dejar marchar, y que estoy convencido que de los que estáis aquí, alguno habéis tenido que dejar marchar a gente durante la pandemia, es sentirse un poco como ese árbol al que le llega el otoño. Es decir, si tú quieres seguir fuerte la primavera siguiente, si quieres volver a florecer, si quieres volver a dar fruto, si quieres trabajar en tu desarrollo personal, tienes que pasar por esos otoños, por esos inviernos en los que lamentablemente ves como hojas que has tenido, que han brillado, que han tenido un color precioso, que te han hecho relucir en ese bosque, esas hojas se van y tienes que dejarlas marchar. Imaginaos un árbol de hoja caduca, porque nosotros somos de hoja caduca, imaginaos un árbol de hoja caduca que se aferrase a sus hojas, a esas hojas mustias, a esas hojas viejas y no las dejase marchar. Ese árbol no volvería a brillar. Entonces, bueno, a mí me gusta, dentro de todas las metáforas que os voy a contar hoy, partir de esa metáfora de que tenemos que ser como ese árbol que deje marchar hojas. ¿Qué es lo que pasa? Que en el imaginario bucólico que tenemos, estoy convencido que muchos de vosotros estáis viendo esa hoja que cae poco a poco, que tú puedes completar y que tú puedes dejar ir. ¿Y qué ha sido lo malo de la primera ola? Que este bicho tan cruel, este bicho tan horrible, ha sido un otoño bestial. Es decir, no ha sido esa hoja que cae poco a poco, sino que de repente ha sido un vendaval, ha sido una filomena del viento que nos ha arrancado las hojas de manera bestial, de manera trágica, de manera dramática. De manera dramática porque las ha arrancado de golpe. De manera dramática por el volumen que ha habido y que sigue habiendo. Estamos en unos números
pues ayer creo que fueron 500 y pico, pues unos números bastante graves, que estamos notando menos porque no están tan concentrados, están en toda España, pero en la primera ola es que concentramos en Madrid una barbaridad de pérdidas de golpe y de pérdidas inesperadas, incluso inesperadas después del diagnóstico. Nosotros hemos visto gente en entrevistas y más de una persona que decían, Carlos, por la mañana me decían que estaba bien y por la tarde me llamaban a decir que había fallecido. O lo que ha dicho Fátima, se fue en la ambulancia. Esta es una frase que a mí me revolvió mucho y os diré luego otra vez más tarde. Yo les dejé a mi padre en una ambulancia y lo que me devolvieron fue la urna con las cenizas. Entonces, claro, esa visión bucólica que yo dejo ir como ese otoño, esa hoja, llega este bicho tremendo y lo que hace es meterme en una filomena, en un vendaval que me arranca esas hojas sin que ni siquiera las pueda despedir o las pueda dejar marchar de una manera dulce o de una manera amable. Y ante esta situación, claro, hay dos actores. Ellos, y los llamo a ellos, a los que se van, y nosotros, y hablo de nosotros, de los que hemos perdido gente. Afortunadamente yo no he perdido a nadie cercano durante el COVID. Os ilustro ahora con una foto de mi madre, que la perdí hace 4 años y que no la perdí durante el COVID. Pero la ilustro para hablar de ellos, de los que se han ido, y luego hablaré de los que, en mi caso no ha sido así, pero estoy convencido que muchos de vosotros sí, de los que hemos tenido que dejar marchar de una forma tan cruel. Y claro, cuando hablo de ellos, me gustaría tener como ese espejo retrovisor, ¿verdad?, que tiene aquí doña Mercedes, para mirarles, aunque ya no estén, y preguntarles, como Alicia a través del espejo, qué les ha pasado, cómo se han sentido, cómo han estado, qué emociones han vivido en esos 10, 15, 2, 3, 4 días que estuvieron enfermos. Y cuando hablo con sus familiares, cuando hablo con sanitarios, me repiten de forma insistente alguna de las palabras que os voy a comentar. Me dicen fundamentalmente, que es el título de la charla de hoy, que se han sentido solos, que han muerto en soledad. Y a mí esto me hace tener una reflexión muy profunda. ¿Quién muere en soledad? ¿El que en el último instante de su vida está en soledad o el que lleva acarreando semanas, meses y años en soledad? Porque lo que está claro es que no hemos podido acompañar en los hospitales, pero lo que nos cuestiona aquí es, ¿y yo durante la vida ya estoy acompañando bien a mis seres queridos en previsión de si me arrancan esos últimos 15 días? Yo perdí a mi hermano por cáncer, alguno de vosotros me escuchó en la conferencia, y a mí la oncóloga me dijo unas palabras que me tranquilizaron mucho. Los últimos días de mi hermano yo estaba en el hospital, la gente llamaba mucho por teléfono y yo me salía a hablar, y cuando me salía, pues yo estaba inquieto porque yo decía, si mi hermano muere justo en este momento, para mí va a ser horrible. Y la oncóloga me dijo, mira Carlos, si tu hermano muere justo en un momento que tú estás fuera, no te martirices, no te culpes. La palabra culpa es una palabra que va a salir, porque tú durante la enfermedad de tu hermano ya has hecho todo lo posible. Claro, a mí eso me hace cuestionar. Nos han robado los 10 últimos días de estar con nuestra gente, los 15 últimos días de estar con nuestra gente. Pero eso nos lo han robado. A mí lo que me gustaría reflexionar es cuántos días hemos perdido nosotros por el camino. Es decir, en el fondo, yo ya estoy empezando a morir, mi camino va hacia el final. ¿Estoy bien acompañado? No estoy bien acompañado, porque morir solo no es justo en el momento que no hay nadie estar solo, sino es estar acompañado todo lo posible hasta los últimos momentos. Lo cual no quita que esta gente se ha sentido tremendamente sola en los hospitales. Yo estoy viendo también aquí alguna cara de gente que ha estado enferma, que ha estado mal, y que a lo mejor ni siquiera la han ingresado, que a lo mejor estaba en su casa de la playa o estaba en su no sé qué, pero esa sensación, ¿verdad?, de soledad, de indefensión. Ayer escuchaba uno de los audios de una persona que había estado enferma y decía, me sentía tan indefensa, sin poder, me ponía a mi hijo la comida en la puerta de la casa y me sentía absolutamente indefensa. Pues fijaos que la gente que se ha muerto con esa sensación de absoluta soledad y con esa sensación de indefensión.
Y no lo sé, no sé si con una sensación de falta de dignidad. Fijaos que yo en esta diapositiva iba a poner indignidad, pero prefiero ponerlo en positivo para cuestionar. Yo he hecho una pregunta en las entrevistas a mucha gente y les he preguntado, ¿se ha muerto bien? Y la mayoría de la gente me decía, ¿cómo se va a morir bien cuando se muere solo? Es decir, somos hombres sociales, es decir, nadie que muere, eso me lo ha dicho mucha gente, nadie que muere solo, nadie que muere sintiéndose solo, muere bien. Porque además se acumulan otras sensaciones que os diré luego de fracaso, de abandono. ¿sí? Entonces, bueno, ¿se ha muerto bien durante la pandemia? Es que posiblemente no se ha muerto bien por eso, porque se ha muerto solo. Y entonces te sientes indigno. Ayer escuchaba otra entrevista de una chica que decía que cuando su padre estaba sedado, ella le llamaba por teléfono al teléfono del compañero de la habitación y el compañero se lo ponía. Y el hermano le decía, estás tonta, si papá no te oye. Y decía, da igual, o sea, papá no puede estar solo, no es digno, tiene que tenernos allí, decía. No es digno que papá, después de todo lo que ha hecho, ahora mismo esté solo. Me han comentado también que ha habido gente que se ha muerto con una sensación de abandono. Y aquí quiero aclarar, posiblemente esta gente que se ha muerto con la sensación de abandono no ha sido la gente que estaba al 100% de sus facultades, sino claro, también se ha muerto mucho abuelito que no estaba al 100%, también se ha muerto gente con discapacidad. Y me decían, claro, un abuelo que no está al 100%, esto me lo decía el capellán de un hospital de paliativos, me decía, claro, ¿cómo le explico yo que su familia no viene a verle porque hay una pandemia mundial? Esto lo entendéis vosotros, esto lo entiendo yo, pero es que no todo el mundo ahora mismo tiene la lucidez nuestra. Entonces él me decía, y me lo han confirmado en residencias, no entendía por qué no vienen a verme. Y eso te hace sentirte en una situación de absoluto abandono. Me lo han verbalizado, decía, es que mi familia me ha abandonado. Y claro, el capellán me decía, oye, es que yo no le puedo hacer entender que hay una pandemia mundial. Y le decía, Miguel, pues es que no les dejan, te lo prometo. Pero hay gente también que se ha muerto en una cierta situación de abandono. Y fijaos que la foto que he puesto es una foto muy dura. Muchos de vosotros os acordáis de este anuncio porque decimos lo de abandonado como un perro. Y esto va unido a otra sensación que ha podido tener esta gente, que es la sensación de fracaso. Es decir, con lo que yo he dado, con lo que yo he ido a todas las obras de teatro de mis nietos, he ido a todas las representaciones del colegio, he ido a todas las comuniones. Es que soy el que he unido a la familia, es que yo pensaba en mi madre, pues al final, ¿por qué nos uníamos en Navidad? Pues muchas veces, pues por mi madre, como ahora lo hacemos. Entonces, la persona que ha aglutinado, que ha unido, de repente ve que sus últimos días son en absoluta soledad. Y una de las posibles sensaciones que ha podido llegar ha sido esa sensación de fracaso. Con lo cual, el panorama que os pongo es muy pesimista, pero claro, luego sacaré la parte positiva, que es la de esto nos tiene que llevar a reflexionar. Es decir, hemos hecho algo mal. Yo podía ir todos los días a comprar al Mercadona y no podía ir a ver a mi madre. A lo mejor no hemos hecho los protocolos como había que hacerlos, ¿verdad? Pero bueno, esto lo reflexionamos luego. Con lo cual el panorama, y perdonad porque pues es una charla dura, pero el panorama, pues bueno, pues ha sido un poco eso. Es decir, la gente ha muerto con esa sensación de soledad, de indignidad, de abandono y de fracaso. Pero luego estamos nosotros, los que estábamos a otro lado, los que veíamos cómo la gente se iba marchando. Y nosotros, o la gente que ha perdido a alguien, ha habido como dos momentos. Un momento del antes, es decir, hasta que la persona fallece, y un momento del después, del rito funerario. ¿Y cómo ha sido el antes? Pues cuando yo hablo con familiares, el antes ha sido tremendamente horrible. Porque esta frase de les dejé a mi padre y me han devuelto una urna, pues André y yo la hemos oído de distintas formas varias veces. Y a una chica dominicana que me decía, claro, me asomé al balcón, vi cómo le metían en la ambulancia y hasta 3 meses después no supe nada de él, porque además hubo varios cambios de hospital, hubo varios cambios de qué, y además esta chica tuvo la mala suerte que fue de las que se traspapelaron las cenizas y ella no le encontraba por ningún lado.
hicimos una entrevista tremendamente dura de una chica, una chavala de 23, 24 años, que perdió a su padre y que ella gráficamente nos daba una imagen que era, cuando yo le llegué a urgencias, y entonces enseguida bajaron, le dieron la vuelta en la silla y yo ya sabía que no le iba a volver a ver. Y no tuvimos ni ese momento ni ese tiempo, o sea, fue urgencia, imaginaos, situación de urgencia, protocolo y tal, y la imagen de esa niña, que yo escenifico con la mano así, de le dieron la vuelta en la silla, le vi entrar por el pasillo y algo dentro de mí decía, ay Dios mío, si no le vuelvo a ver, no le voy a volver a ver. Entonces, claro, imaginaos qué supone eso para alguien que ha perdido a alguien. Pues supone la desesperación de intentar compartir al máximo. Y entonces, pues le hago llegar el móvil, intento llamarle. Yo ayer oía la entrevista de una chica que estaba totalmente enganchada a su compañero de al lado, porque el padre no podía hablar. Entonces ella llamaba al compañero y al final generó una relación de amistad con el compañero, pero claro, el hecho de llamar a alguien que está con mi padre me hace reconectar con mi padre. Es decir, hemos tenido mecanismos aquí pues muy locos, lógicamente, porque nos hemos vuelto locos, nos hemos, con perdón, acojonado, diciendo ese y si no le vuelvo a ver. Y entonces echamos de menos esos momentos donde a lo mejor sí que puedo enseñarle las fotos y compartir y tocar y ver y me vuelvo loco. Y entonces, ¿qué pasa? Pues que empiezo a sufrir una serie de vaivenes emocionales que una chica me describía como un tío vivo. Me decía, es que ha sido un tío vivo emocional. Y fijaos que yo la metáfora que siempre he usado es la metáfora de la montaña rusa emocional. Pero me gustaba lo del tío vivo, porque a mí lo del tío vivo, por un lado me hacía recordar un bucle y por otro lado yo me imaginaba ese tío vivo como más macabro, ¿verdad? Como ese tío vivo de película, de terror, donde mis emociones están en un parque de atracciones terroríficos del cual no puedo salir. Y de repente, cuando la persona que yo más quiero está muy grave y cuando la persona que yo más quiero creo que va a morir, y en una situación que me hablan de medicina de guerra, yo me convierto en el gila de la guerra. ¿Y por qué digo en el gila? Porque de repente me empiezo a preocupar por si tiene frío, por si come bien, por si tiene los pies fríos. Entonces, yo tengo un montón de familiares que me decían, no, a mí me decían que mi padre tenía una neumonía bilateral y yo decía, sí, pero ¿cómo está? Y me hablaban del el pulsiómetro de la saturación de oxígeno, me hablaban de la infección, pero yo decía, sí, pero ¿cómo está? ¿Está animado? ¿Tiene frío? ¿Le han tapado los pies? ¿Está comiendo bien? Fijaos, ¿por qué cosas nos preocupamos? Por lo cotidiano, por lo que nos hace sentirnos vivos, por el día a día. A mí, si tiene 80 o 90 o 100 en oxígeno, no me dice nada. Yo quiero saber cómo está. Y el cómo está es, está animado, tiene frío, y esto me lo ha repetido también mucha gente. Y yo me imaginaba esta imagen de Gila, de es el enemigo que se ponga, es decir, en medio. O sea, tú imagínate un sanitario en medio del caos, del triaje de guerra y que estoy intentando salvar la vida a tu padre y tú me preguntas, ¿pero le ha puesto los calcetines en los pies? Es que a él no le gusta dormir con los pies fríos. Fijaos cómo esa conexión con el día a día de la persona que yo quiero, con el cuidado, porque echo de menos el cuidarle. Y para mí cuidarle es taparle los pies. Para mí cuidarle es que coma. Y en casi todas las entrevistas de familiares la palabra comer bien, comer mal ha salido. Yo le decía, sí papá, pero come, sí, pero no sé qué. Porque al final, en el fondo, nos gusta cuidar. O al final, en el fondo, estamos hechos para cuidar. Lo que pasa es que aquí no hemos podido hacerlo. Y entonces nos surge otra emoción, que es la de la impotencia. La impotencia es decir, es que no puedo hacer nada. Y entonces llamo al hospital y le pido al médico que por favor, le saque de la cartera la estampita de la Virgen del Carmen y se la ponga debajo de la almohada. Y esto también me lo ha contado mucha gente. Y le he pedido, por favor, póngale debajo el Sagrado Corazón, póngale. ¿Por qué? Porque esa impotencia nos lleva a que mi familiar esté acompañado de cualquier forma. Y el que tiene la suerte de tener una dimensión espiritual,
recurre a esa dimensión espiritual de decir, por lo menos que esté acompañado por el Sagrado Corazón, por la Virgen del Carmen, incluso una dimensión que en algunas personas puede ser un sentimiento mágico religioso, es decir, puede ser incluso hasta una superstición de ponerle la estampita, pero recurrimos a cosas que se escapan de nosotros porque lo que nosotros podíamos hacer ya no podemos hacerlo. Y entonces nos viene esta emoción que es la rabia. Y me enfado y me cabreo y no os podéis imaginar lo enfadada que ha estado la gente, muchísimo más que triste, porque no me dejan verle, porque no le ponen la estampita, porque no puedo hablar con él y entonces tengo que gestionar esa emoción de rabia, de cabreo, de me están mintiendo, empiezo a desconfiar, me comentaba una alumna que perdió a su abuelo, que era como un padre para él, decir, es que mi sensación era, me están mintiendo, ¿cómo me puede decir que ahora está mal si antes estaba bien? Y entonces empiezo a buscar una cosa que lógicamente buscamos siempre en estas situaciones, que se empieza a buscar culpables, a quién tiene la culpa de esto. Y además aquí lo bueno, entre comillas, es que tengo un montón de actores con los que enfadarme, porque me puedo enfadar con los sanitarios, me puedo enfadar con los políticos, me puedo enfadar conmigo mismo, etcétera, etcétera, etcétera. Hasta que poco a poco voy llegando a la resignación. Ojo, que no es la aceptación, es la resignación. Pues es que es lo que hay. Esta frase, de verdad, de es lo que hay. Y yo no lo puedo cambiar. Y me resigno porque creo que muy poca gente hemos sido capaz de aceptar esta situación. Igual que el confinamiento, es decir, al final tú te has resignado y lo has llevado lo mejor posible. ¿Te has adaptado? Pues mira, no lo sé. No lo sé. Yo sé que me he resignado y me he inventado cosas, pero no sé si me he adaptado. Fijaos, y surge esta sensación de culpa. Y vuelvo a poner la diapositiva de abandono, porque la sensación de abandono del que se va conecta con mi culpa, lo que yo no he hecho. Lo que yo no he hecho, además, pudiéndolo haber hecho en su momento. Es decir, si hace un mes yo, el día que no quise ir y el día que... Y la culpa es una de las emociones o de los sentimientos que más nos fustiga y que más nos castiga. Es decir, un duelo con una culpa que no eres capaz de quitarte es un duelo tremendamente, tremendamente complicado. Pero necesitamos encontrar culpables y muchas veces la culpa la encontramos en nosotros porque creemos que hemos abandonado al familiar. Que yo me tenía que haber ido al hospital con él, que es como, pero fulanita, si no podía, ya no podía, pero me lo tenía que haber saltado. Pero esta chica que os contaba, que estaba oyendo ayer la entrevista, a ella la dejaron ir a despedirse y su hermano la convenció para no ir. Imaginaos, imaginaos cómo está viviendo esta chica el no pude ir. ¿Vale? Pues fijaos, todo esto ha existido. O sea, a mí me encantaría daros unas noticias muchísimo mejores y decir todo ha sido muy bonito, muy dulce, pero esto ha sido así de trágico. Y esto durante el antes, porque luego nos llega el después. Y el después es, no puedo ir al tanatorio, no puedo ir al velatorio y solo 2 personas en esa puerta del crematorio, yo creo que debe ser, no sé decir es la Almudena, pero no sé. En esta puerta del crematorio, 2 personas, la mitad de los días lloviendo, en un panorama que los mismos funerarios me decían pues tremendamente frío, desolador y dramático. Pero bueno, llega ese momento donde la persona fallece, donde o bien me quedo en casa, o bien si soy de los 2 elegidos voy a acompañar, y afortunadamente toda esta rabia, culpa, impotencia que tengo da paso al dolor. Pues no, no da paso al dolor. Esta es la faena, que no da paso al dolor porque no he conseguido asimilar todo lo que ha pasado. Es decir, el dolor de una pérdida empieza cuando tú aceptas la realidad de la pérdida. Si no aceptas la realidad de la pérdida, no hay dolor. Y cuando tú has dejado a alguien ir y no hay despedida, no hay adiós, no le has vuelto a ver, es que no te lo crees. Es que vives en una película. Pero si tú que estabas confinado y no te ha pasado nada y te creías que esto era una película, imagínate el que de la noche a la mañana le llaman con esto. Hay un autor de duelo, quizá ahora mismo de los más significativos,
que él, cuando habla de las fases del duelo, él ya no habla de fases, ¿vale? Kubler-Ross hablaba de fases por las que uno atraviesa, y Worden, que así se llama el autor, no habla de fases, habla de tareas. ¿Por qué tareas? Porque dices algo que el doliente tiene que hacer. Es decir, el doliente tiene que aceptar la realidad. Luego el doliente tiene que aprender a vivir con el dolor. Luego el doliente tiene que recolocar al fallecido en un espacio tal. Entonces tú lo primero que tienes que hacer es aceptar la realidad de la pérdida. Pero ¿cómo acepto una realidad de la pérdida si no puedo ir ni al tanatorio? ¿Cómo acepto una realidad de la pérdida si no puedo ver ni una puñetera caja? ¿Cómo voy a aceptar una realidad de la pérdida si cuando se fue de casa estaba más o menos bien? Y fijaos, se vive lo que se llama un duelo ambiguo o un duelo congelado, que es muy similar a lo que le pasa a la gente que pierde, que le secuestran un familiar o que el familiar desaparece. No llegas a aceptar. Hombre, con el tiempo que ha pasado, con el no sé qué tal, se habrá muerto. No llegas a aceptarlo. Entonces ahí hay una congelación del duelo que te impide dar esos 4 pasos, esas 4 tareas del duelo que nos dice Worden. Entonces necesitas pruebas. Fijaos, a mi alumna, que yo la pude acompañar telefónicamente bastante durante el proceso de su pérdida, en el momento que ella me llamó y me dijo, Carlos, es que no me lo creo, es que no puede ser él, es que además ha ido mi padre, es que yo necesito una prueba, me dijo ella. Y yo le dije, pide que te manden el certificado de defunción. Y ella se quedó un poco así, ¿cómo voy a pedir eso a mi padre? Va a pensar que estás loca. Digo, pídelo. Y al día siguiente me dijo, mira, Carlos, se lo he pedido, me lo ha mandado, y el hecho de leer el nombre de mi abuelo en un certificado de defunción me ha hecho derrumbarme y he descongelado lo que tenía. O sea, lo he pasado fatal, lo he pasado no sé qué, pero creo que ahora voy a empezar a sentir el dolor. Claro, porque la rabia, la indignación, el cabreo, es una emoción muy buena. ¿Por qué? Porque me impide conectar con el dolor. Mientras yo estoy cabreado, no estoy triste. Pero para empezar un duelo necesito pasar a la tristeza. Y esa forma de pasar a la tristeza es ver algo y verlo de alguna manera. Y para ella en concreto fue ver el certificado de defunción. Fijaos, había una enfermera que nos contaba que ella conseguía hacer un chip en la UCI para no engancharse emocionalmente. Decía, mira, yo hago el chip, trato a todos igual. Ella decía, yo normalmente cuando estoy en UCI me gusta saber la vida del paciente, pero en COVID he sido incapaz. O sea, en COVID, lo siento, Carlos, he sido incapaz. Y hago el chip, yo les atiendo, son mis pacientes y tal, y así se van y no me engancho. Dice, hasta que me tocó cerrar el sudario blanco, que lo tuvieron que hacer las enfermeras, y poner el nombre. Para mí, los momentos más dramáticos era coger un rotulador y poner el nombre de la persona en el sudario. ¿Por qué? Me hacía conectar con que ahí era Antonio López González el que había fallecido. Imaginaos al familiar. El familiar necesita esa prueba, necesita ver ese nombre escrito o necesita participar en un rito funerario. ¿Vale? Habréis visto la imagen esta de internet de los negros del ataúd, que tanta gracia nos hace, pues que no deja de ser un rito, y un rito además, pues como estos mexicanos que van vinculados, que van vinculados un poco a la alegría o al hacer un rito festivo en torno a la pérdida, pues para conectar con esa persona que se va. Pero ¿qué es lo que pasa? Que a nosotros nos quitan el rito, ni alegre, ni no alegre, ni nada. Nos roban el ritual. ¿Y qué es un ritual? Fijaos, pues yo lo encontré en El Principito. Hay muchos autores que hablan del ritual. Pero El Principito dice una frase genial cuando el Principito le pregunta al zorro. El zorro le dice, ay, y así hacemos un rito. Y el Principito le dice, oye, ¿y qué es un rito? El zorro le dice, pues mira, es algo demasiado olvidado. ¿Vale? Es algo demasiado olvidado. Es que nos da la sensación de que nosotros habíamos olvidado el rito, de que esto de ir al tanatorio nos parecía absurdo. O sea, es que esto no tiene sentido. Aquí todo el mundo hablando de fútbol, riéndose, luego tener que ir al cementerio, una caja, pero si la persona que hay ya no está, si eso es una cáscara y tal. Claro, es que nos habíamos olvidado, no como los mexicanos. Nosotros nos habíamos olvidado de que eso tenía un sentido. Entonces, el zorro dice, es algo demasiado olvidado.
es algo que un día hace que sea diferente de los demás días. Y es que tú, cuando fallece alguien, necesitas que pase algo diferente. Todos habréis perdido gente. ¿Tú no has necesitado que el mundo se pare ese día? ¿Tú no te has revelado como yo me revelé cuando tuve la primera pérdida, que fue la de mi padre, que dije, pero el mundo ¿por qué no se para? Pero joder, pero esto ¿por qué sigue funcionando? Que es que pasado mañana tengo que ir a trabajar. Que es que cuando nace mi hijo me dan, no sé cuánto me dan ahora, me dan 4 meses, y cuando fallece mi padre me dan un día. Tengo un día para que... Entonces, no sé si os da esa sensación de decir, pero el mundo ¿por qué no se para? ¿Qué hace el ritual? El ritual hace un parón. Un parón de algo que nosotros vemos que no tiene sentido. O sea, ¿qué sentido tiene ir al tanatorio? ¿Qué sentido tiene el cuñado pesado? ¿Qué sentido tiene que la gente te abrace? ¿Qué sentido tiene? Pues el sentido que tiene es parar. O lo que yo me pregunto es, oye, es que nosotros aquí, en esta sociedad occidental, no seremos los que hemos vaciado de sentido el rito funerario. Es que a lo mejor somos nosotros los que le hemos quitado el sentido. Porque además vamos con el chip de que esto cuanto más rápido pase, mejor. Vale, venga, cuanto más rápido pase, mejor. Y entonces le hemos vaciado de sentido. Y ha habido un momento culturalmente donde el rito ha estado vaciado de sentido. Ahora parece que la tendencia vuelve a resignificar el rito, pero sí que ha habido un momento donde le hemos vaciado. Fijaos, el rito tiene 2 funciones y alguna más, o sea, 2 principales. Yo os voy a hablar por lo menos de 4, pero tiene 2 principales. La primera es conectar con la pérdida y la segunda es recibir el cariño de los demás. La primera es conectar con la pérdida, es decir, la primera es enfrentarme al ya no está. Un capellán de hospitales paliativos me decía, Carlos, el rito empieza cuando uno vuelve a casa desde el cementerio, cierra la puerta, mira y dice, ya no está. Ahí empieza. Pero si no se ha dado esa despedida, ese adiós, ¡uf! Qué difícil es empezar ese duelo. Por eso hablamos de duelos congelados, ¿vale? La primera función del rito es conectar con la realidad de la pérdida, pero esa función me la han quitado. Me la han quitado, primero porque no he podido despedirme, pero segundo por un elemento nuevo que os meto ahora, que es la incertidumbre. ¿Cuántas personas se han preguntado cómo sé yo que el que está en esa caja es él? Yo ahí tengo testimonios escalofriantes. O sea, a mí, capellán de la Almudena, me decía, es que ha habido gente que se ha tirado a la caja a intentar abrirla. Lo que decía Fátima de sobornar, de no puede abrir, es que había una señora que dijo, porque pudo ir al hospital, dijo, en el hospital he hecho una marca en la caja para al llegar al cementerio darme cuenta de si era o no era. Es decir, fijaos qué importante es para nosotros saber es la persona que está ahí. Ha habido gente de residencias que me han dicho, por favor, mándame una foto. O mándame una foto de sus pendientes, porque quiero saber qué es la persona. Con lo cual, en el rito nos han robado ese conectar con es fulanito el que está, ¿vale? Y nos han metido incertidumbre. Segunda función, recibir los abrazos. Es decir, ¿para qué vale un tanatorio? Pues para que la gente venga y te abrace y te quiera. Y en ese momento no lo ves, porque además la gente es muy inútil, entonces te dice frases que no te gustan nada. Venga, ahora lo que tienes que hacer es salir y olvidarte de todo. Y dices, la leche, voy a salir yo. Te dicen frases muy absurdas que no te sirven. Venga, ahora tienes que animarte, ¿eh? Ahora tú céntrate en tus hijos y no sé qué. Y no te valen para nada, pero están ahí. Están ahí y te quieren. Y están ahí y te abrazan. Y te han acompañado todo el día comiendo canapés y hablando de fútbol. Pero has recibido la despedida de la comunidad, que es la segunda función del rito. La primera función del rito es conectar con la pérdida y la segunda es recibir el afecto de la comunidad, que en este caso la comunidad, pues la gente que te quiere y la gente que va al tanatorio a darte el coñazo. Sí, pero van. Y fulanita te cuenta, pues cuando murió mi marido, y tú dices, joder, qué poca sensibilidad tiene. Pero ahí está fulanita contigo. Y si no está, tú dirías, fíjate, fulanita, yo la acompañé y ella no ha venido, ¿vale? Pero esto también nos lo han robado. Nos lo han robado y hay gente que ha intentado suplirlo. Hay gente que ha hecho funerales por Skype,
Mi hermana estuvo en un funeral que lo estuvieron grabando y se lo emitían en directo a la familia de Albacete, que estaba confinada, y hemos tratado de suplirlo como hemos podido. Pero claro, ¿cómo das un pésame, cómo das un abrazo por teléfono? Pues te llamo, pero joder, es que llamar es muy difícil. Pues mira, te mando un WhatsApp y ya está. Pero el WhatsApp es poco o es mucho y joder, y hemos sido unos auténticos inútiles. Porque como me decía el otro día una chica, me gustó mucho la expresión, Carlos, no estamos preparados todavía para transmitir emociones online. A mí me pasa aquí. O sea, yo intentar conseguir transmitiros la emoción que os transmito cuando estoy con vosotros, joder, es que yo ahora mismo os estoy viendo de aquí para abajo, pero aquí solo veo un piloto con una lucecita, entonces me cuesta muchísimo. Pues imagínate cómo te transmito que te acompaño en tu sentimiento, cómo te transmito que estoy contigo. Entonces esta chica me decía, Carlos, es como cuando estás en el extranjero y te enfadas en un idioma que no es el tuyo. O sea, te tienes que enfadar con el del hotel de Bulgaria en inglés, que lo manejas medio mal y dices, joder, es que en inglés no te cabreas igual que en español, porque en español le puedes mandar toda por culo, pero en inglés no sé cómo se dice eso. Entonces, igual que para la emoción de la ira me vale esto, pues yo ahora tengo que compartir una emoción en un idioma que no es el mío, que es el idioma online. Entonces, bueno, pues hemos sido unos auténticos analfabetos, ¿vale? Esas dos funciones, conectar con la pérdida y recibir el cariño de los demás. Pero yo además creo que hay otras dos funciones. Dar dignidad. Fijaos, yo os decía, hemos tenido una sensación de pérdida de dignidad, pues yo quiero dar dignidad a la persona que entierro. No quiero que sea un paquete de Amazon. Quiero que sean los cuerpos, el cuerpo de esto. Y le voy a dar un entierro. ¿Cuántas veces hemos dicho? Un entierro digno. Le voy a dar un entierro digno. ¿Qué es lo que ha pasado? Que aquí también nos han quitado la posibilidad de hacer un entierro digno. Porque no podíamos mandar unas flores, porque no podíamos rodear, porque no podíamos... Fijaos, una cosa que ha hecho la empresa municipal, en Madrid Servicios Funerarios, Madrid Servicios Funerarios a partir del día X se dio cuenta de esto y compró una rosa para cada uno de los ataúdes que mandaban. Que por lo menos los dos familiares que hay vean que alguien le ha puesto una flor. Fijaos, qué estupidez, compro flores, no compro flores, mando una corona, no mando una corona, y sin embargo ahora le damos significado a esa rosa. ¿Por qué? Porque da un poquito de dignidad. ¿Cuál es el problema? Que también nos lo han robado, porque yo me imagino a mi familiar en un palacio de hielo, y aunque hemos visto pocas fotos y las que hemos visto son lo más dignos posible, tú no quieres ver a tu familiar como una caja de Amazon en un almacén. Tú quieres que él sea exclusivo, que todo esté diseñado para él. Y entonces te duele una vez más el decir, es que ni siquiera le hemos podido enterrar con dignidad. Y fijaos que aquí ya no estamos pensando en él o en ella, estamos pensando en nosotras, en nosotros. Estamos pensando en yo ni siquiera he podido. Y otra función que me da el rito es cumplir sus deseos. Es decir, pues oye, le vamos a enterrar como él quería en Albacete y al lado de tal. Y resulta que es que no le hemos podido enterrar en Albacete. Y además él siempre había querido que le metiésemos en la caja una foto del Real Madrid y una bufanda. Y no hemos podido. ¿Vale? Es decir, el rito funerario también me ayuda a cumplir deseos. Y de nuevo me veo que esa persona que quería un grupo de mariachis, pues al final ni siquiera el grupo de mariachis, y perdonar por lo macabro del tema. Es decir, 4 funciones en el rito, 4 funciones: conectar con la pérdida, recibir los abrazos, dar dignidad y cumplir deseos, que el COVID me ha robado, o que nosotros hemos robado pues por esta norma de no podemos acompañar, ¿vale? A los que habéis perdido a alguien por dar un toque un pelín más dulce, ¿hay alternativa? Hay alternativa, es decir, al final un rito de despedida lo puedo hacer siempre. Y cualquier homenaje que yo haga es un rito de despedida. Y cualquier homenaje online, donde yo ponga una música, donde yo diga unas palabras, donde yo me reúna virtual o no virtualmente con los míos, pues a lo mejor no es lo mismo, pero me va a dar cierta paz, me va a dar cierta tranquilidad. Cuando mi hermano falleció, fijaos, nosotros hicimos como 3 rituales. El primero fue enterramos las cenizas en la almudena, el segundo fue una parte de las cenizas las tiramos en Almuñécar, y el tercero es, como mi hermano estaba vinculado a un equipo de baloncesto, le hicieron un homenaje.
cada uno de los ritos a mí me daba un poquito más de paz. Entonces lo digo también porque habléis con gente que a lo mejor ha perdido a alguien y te dirá, no, ya no vale la pena hacerle una misa, ya no vale la pena hacerle no sé qué. De verdad, si tú no te has quedado con paz, vale la pena hacerlo. O sea, vale la pena hacerlo y vale la pena reunirte con gente y si eres católico hacer una misa y si no eres católico leer unas palabras, tomarte un vino a su salud o tomar su cerveza preferida y escribirle una carta. Porque el ritual vale la pena. Y tú me dices, ya, pero 6 meses después, de verdad, vale la pena porque nos va a transmitir una cierta sensación de paz. Bien, y con todo este panorama negro, negro, negro que os he pintado, que os he amargado la tarde, que muchos habréis pensado, ¿para qué me he conectado yo si podía haber traído Fátima, un experto en arte, ya estaría disfrutando sobre el Museo del Prado? Carlos, ¿algo positivo? Pues bueno, pues claro que sí, de esta salimos más fuertes. ¿O no? Fijaos, yo siempre digo que no se aprende del fracaso o no se aprende del éxito. Se aprende de lo que se reflexiona. Es decir, si yo he hecho algo, he tenido fracaso y no reflexiono sobre ello, no voy a aprender. Y si yo he hecho algo y he tenido éxito y no reflexiono sobre ello, tampoco voy a aprender. Con lo cual, ¿estas salimos más fuertes? Si reflexionamos, sí. Y si reflexionamos para cambiar. Entonces yo os voy a ofrecer mis reflexiones, mis pequeñas reflexiones como muy pragmáticas. La primera reflexión tiene que ver con la crisis. Fijaos, estamos ante dos crisis muy gordas, ¿verdad? Crisis sanitaria y crisis económica. Y además parece que compiten, que si salvo a una, no salvo a la otra. ¿Vale? Pero es que hay una tercera crisis de la que nadie nos ha hablado. Y es la crisis de los cuidados. Es que, claro, es que no se ha permitido cuidar. Es que hemos hecho las cosas de forma que por salvar vidas o por salvar la economía, no se nos ha permitido cuidar, no se nos ha permitido acompañar. Es decir, no se ha cuidado la despedida, no se ha cuidado las emociones del paciente y del familiar, no se han cuidado los ritos funerarios, no se han cuidado el tratamiento de los cadáveres, con lo cual hay una crisis de cuidados. Claro, a mí esa crisis de cuidados, si no reflexiono y si no la reconozco, no la voy a poder abordar nunca. Desde lo personal, desde cada uno de vosotros, joder, pues que empecemos a cuidar a su gente. A mí me gusta poner este chiste de Mafalda, que dice, prohibido pisar el césped. Y dice Mafalda, ¿y la dignidad no? Fijaos, es que en todos los protocolos que ha habido, no ha habido ningún protocolo para los cuidados. La gente que ha podido ir a los hospitales ha ido a los hospitales porque el hospital se ha saltado la norma y se ha saltado el protocolo. Y afortunadamente han sido muchos, ¿eh? Afortunadamente han sido muchos los que han dicho, mira, yo en los últimos momentos he llamado a la familia y he dicho, vente. Vente, yo te pongo un EPI, yo te pongo los medios, pero vente y le despides. Pero fijaos, se han saltado la norma. Es decir, por cuidar hemos tenido que ir a algo ilegal, porque tenemos la crisis económica, tenemos la crisis sanitaria, pero nadie se ha dado cuenta de que tenemos la crisis de los cuidados. Y a lo mejor a alguno le parece que puedo estar buscando culpables. No, porque esto nos ha pillado a todos como a Otzi. Y diréis, ¿quién es Otzi? Pues mirar, Otzi es un tío que encontraron en los años, no sé si fue 80, 90 y tal, que llevaba congelado desde el año 3000 a.C. Es decir, Otzi es un tío que lleva 5000 años congelado. Vino una gracia de Dios, y le congeló. ¿Cómo nos ha pillado a nosotros esto? Nos ha pillado así, o sea, de repente nos hemos quedado helados. No hemos sabido reaccionar. Mira, aquí es absurdo decir, ha sido los políticos, ha sido tal, ha sido cual. No, nos ha pillado congelados. Lo que pasa es que nos ha pillado congelados como a Otzi. Otzi estaba ya jodidillo. Es decir, a Otzi le hicieron una autopsia. Estaba hecho un desastre el tío. O sea, Otzi tenía caries, tenía reuma, os lo prometo, esto viene a luego buscarlo en la autopsia. Tenía reuma, tenía intolerancia a la lactosa, o sea, Otzi era una calamidad. Oye, pues nada, se quedó congelado. Claro, si nosotros nos volvemos a quedar congelados, nos va a volver a pillar con la caries de los cuidados, con el reuma de los cuidados, con el no sé qué, o nos va a pillar que cuando nos descongelen digan, joder, qué bien estaba este tío estaba bien. Pues claro, es lo que pasa. Algo así no es previsible, pero ¿cómo estábamos de preparados o de no preparados para ello? Entonces, bueno, ¿podemos volver al pasado? ¿Podemos regresar al futuro? ¿Qué haríamos distinto? Esa es la pregunta. ¿Qué haríamos de otra manera? ¿Qué gestionaríamos de una forma diferente?
y me decís, venga, Carlos, dínoslo, danos la poción mágica. Yo no sé si sois fan de Asterix, yo soy muy fan de Asterix. Danos la poción mágica de los cuidados. Claro, yo os digo, oye, no hay una poción mágica. Pero bueno, yo tengo algunos ingredientes aquí que os los voy a ofrecer, pero no. Daos cuenta que a los que os gusta Asterix, Asterix estaba en una aldea de galos irreductibles, irreductibles, que tenían a Obelix, que además Obelix, como se cayó en la termita, yo le tengo aquí, pues era súper poderoso. Claro, nosotros somos, yo veo las caras, miro la mía, aquí no hay nadie súper poderoso, somos todos tremendamente vulnerables, tremendamente vulnerables. No tenemos poción mágica, pero bueno, pues igual tenemos unos ingredientes con los que algo podemos hacer, y yo os voy a decir algún ingrediente que creo que funciona. El primer ingrediente es que tengamos nuestra mochila preparada. Por lo que yo decía antes, porque no sabemos cuándo nos vamos a ir. Y el día que yo me vaya, a mí me gustaría irme con mi mochila más o menos hecha. Yo fui monitor de campamentos y nos daban cursos de cómo preparar la mochila. Porque no, es decir, no hay que meter las cosas de cualquier manera. Lo más gordo y lo que más pesa hay que meterlo al fondo. Eso hay que tenerlo ahí. Hay cosas que hay que proteger con plástico. Los laterales los tienes que aprovechar para las cosas que necesitas más a mano. Claro, tenemos la mochila preparada. Si yo me voy mañana, me voy dejando muchas cosas en mi habitación revuelta o me voy con todo más o menos empaquetado y preparado para ese viaje. Porque es lo que decía Punset, parece que no nos vamos a ir nunca, pero bueno, pues a lo mejor llega un momento en el que nos vamos. Entonces, el primer ingrediente de Panoramis es que preparéis la mochila, que dejéis asuntos resueltos, que no dejéis heridas abiertas. ¿Tenéis heridas abiertas ahora con alguien? Es que irte con heridas o dejar a alguien que se vaya con heridas, ¿cuántos duelos complicados habrá por el no le dije que le quiero? No me dio tiempo a hablar este tema. Fui posponiendo las cosas. Claro, es que hurgar en una herida duele. Sí, duele mucho. Tú tienes dos opciones. No hurgar en ella y que se infecte o que se cure sola. Pero ¿y si infecta? Pues a lo mejor hay que apostar por hurgar en ella. Cuando falleció mi hermano había tenido una separación muy complicada, acumulaba mucho odio y bueno, pues mi hermano empezó a trabajar con una psicóloga que le ayudó a irse y un día me dice mi hermano, oye, es que me ha dicho la psicóloga que, joder, que por qué no quedo un día a comer con fulanita y cerramos heridas. Digo, ¿y tú qué crees que tienes que hacer? No, joder, a mí me daría mucha paz, pero es que ella no se lo merece. Entonces, Luis, a ti te daría mucha paz, cierra las heridas. Entonces, bueno, pues vamos a repasar qué mochila tenemos hecha y si tenemos cerradas las heridas o no. Y luego, haz las cosas con los demás mientras puedas hacerlas, Esta foto de nuevo es de mi madre y esta es la última Nochebuena que nosotros vimos con mi madre. Mi madre aquí no estaba grave, era mayor ya, no sabíamos que era la última Nochebuena, podía ser, pero... Y fijaos, a mí me pasó una cosa muy curiosa, decidimos ir al hospital a cenar con ella. Yo nunca había pasado una Nochebuena en el hospital y yo me imaginé que el hospital un día Nochebuena sería caótico, lleno de familias cenando con su gente. ¿Podéis creer que no había nadie? Pero vamos, no había tan nadie que había una sala de familiares en otra planta y nos la dejaron porque esa sala no la había pedido nadie. Y cenamos con mi madre. Y yo no sabía que iba a ser la última Nochebuena. Pero cuántas cosas pues no hacemos, pues porque no, pues porque ya haremos, o porque no acompañamos, o porque... Y, joder, a mí me hubiese pasado factura después, a mí igual porque soy muy sensible o yo qué sé, pero me hubiese pasado factura al decir, joder, no estuve con mi madre la última Nochebuena. Claro, y además no fue porque vino un COVID, sino fue porque yo no quiso. Y cuando yo veo esta foto, me recuerda muchísimo a esta foto. Si no habéis visto la película de Coco, tenéis que verla ya, o sea, ya. Porque bueno, pues al final la moraleja de Coco es, pues solo muere lo que se olvida. Pero ¿cuántos familiares, cuántos seres queridos tenemos olvidados y no han muerto todavía? ¿Cuántos familiares, lo que yo decía antes, están ya solos sin haber muerto? Entonces, me pareció muy tierna esta conexión de las dos familias diciendo, bueno, pues es verdad.
Y cuando despedí a mi madre me pasó otra cosa muy curiosa. En Nochevieja, pues yo dije, pues me voy a ir a tomar las uvas con mi madre. Y la señora de al lado, la cuidadora, vamos, la hija de la que estaba acá al lado, me dijo, Carlos, no te molestes en venir, no te molestes en venir, porque a las 12 tu madre va a estar durmiendo y ni se va a enterar que son las uvas y si has estado con ella o no. Y yo, que soy un tío tremendamente egoísta, dije, ya, ella no se va a enterar, pero yo sí. Yo voy a saber que no me estoy tomando las uvas con mi madre. Y en ese acto egoísta, pues yo fui, mi madre estaba dormida como un tronco, en mi acto egoísta yo la desperté y le dije, mamá, que venía a tomarme las uvas contigo. Y me dijo, me parece muy bien. Y siguió durmiendo. Pero para mí, pues fue mágico el poder compartir ese momento. Entonces, no os estoy diciendo hacer lo que yo he hecho, que soy un hijo estupendo, no, pero aprovechar momentos con esa gente querida, con esa gente que veis, con esa gente, pues esa llamada que llevas una semana posponiendo, coño, en cuanto acabe esta conferencia, pues coges y haces y la llamas. Pues porque, yo qué sé, pues porque a lo mejor no podemos volver a hacerla. ¿Algún ingrediente más? Que vayamos preparando ya qué nos gustaría para el después. Fijaos, esto que os he puesto aquí una imagen de una guía que yo hice para un hospital de paliativos, que es una guía sobre ritos funerarios o sobre cosas que van a pasar cuando alguien fallezca. Y que podemos pensar para nosotros, es decir, joder, es que de repente, para preparar un rito funerario, ¿sabes cuántas horas tienes? Una hora, media. O sea, llega un tío de la funeraria, un comercial, un señor muy serio, muy agradable, muy educado, y te dice, caja abierta o cerrada. ¿Quiere catering o no quiere catering? ¿Desde qué hora a qué hora quiere abrir? ¿Cremación o inhumación? Le llevamos a... Y tú en el momento de máximo shock tienes que tomar decisiones sobre el ritual más importante que vas a tener en tu vida. O en tu vida o en la vida de tu familiar. Entonces, si esas cosas las llevamos anticipadas, las llevamos adelantadas, la hablamos con la persona. Yo con mi hermano, pues hablé de, oye, Luis, si quieres que te incineren o no quieres que te incineren, y qué quieres que hagamos con la ceniza. Y mi hermana decía, no le digas eso, que parece que le estás diciendo que se va a morir. Oye, que se va a morir, es decir, es un enfermo terminal. Entonces, bueno, pues que vayamos pensando y preparando estas cosas y que vayamos teniendo lo que un enfermero me dijo que era la carpetica verde de su madre. Yo al enfermero le dije, oye, un enfermero de paliativos, le dije, esta situación a ti, que estás acostumbrado a convivir con la muerte, ¿te ha cambiado algo? Dice, a mí me ha cambiado muchísimo. Me ha cambiado mucho a nivel personal. Dice, yo cuando el primer día que pude ir a Córdoba, que él es de Córdoba, el primer día que pude ir a Córdoba, lo primero que le dije es, mamá, ¿dónde está la carpetica verde? Que es la carpetica de los muertos. Dice, ¿dónde estaban? El papel del seguro, el papel de no sé qué, que yo había ignorado toda mi vida. Es decir, el tener, pues, cuántas personas en ese momento durante el COVID, de caos absoluto, no sabían qué hacer, ni a quién llamar, ni cómo llamar, ni si tiene seguro, no tiene seguro, ni si tiene... Y yo esto digo que si lo preparamos, joder, nos va a quitar un sufrimiento añadido. Es decir, no os estoy diciendo pensar todo el día en la muerte, obsesionaros, no, pero joder, pues tener cosas ahí que en un momento que las cosas no vayan bien nos puede quitar un sufrimiento añadido. Hay una frase del Principito que dice que lo esencial es invisible a los ojos. Y yo digo, ¿y por qué? ¿Y por qué no lo hacemos visible? ¿Por qué no hacemos lo esencial visible a los ojos? Molaría mucho más que lo realmente esencial sea visible. ¿Y qué os estoy diciendo con esto? Que creo que a nivel sanitario, a nivel político, hay que hacer protocolos que garanticen los cuidados. Hay que hacer protocolos que, si me permiten ir al Mercadona a comprar, me permitan ir a despedir a mi familiar. Y que no tengan que ser los sanitarios, los hospitales o las funerarias los que se salten las normas. Que ahora que ya lo hemos vivido, es el momento de aprender. Y el momento de aprender es decir, oye, esto que ha sido esencial, joder, vamos a protocolarizarlo de manera tal que si vuelve a pasar, igual que yo aseguro que un tío puede ir a comprar al Mercadona, asegure que ese tío puede ir a acompañar a alguien. Y se puede hacer, y es posible. Con lo cual, fijaos, os digo cosas que podemos hacer nosotros y cosas que creo que tenemos que exigir que hagan. Y al final resumo en una frase que me dijo también un enfermero, me dijo, Carlos, si todo esto es mucho más sencillo de lo que parece, al final somos humanos cuidando a humanos. Y, joder, pues fue una frase que a mí me llamó la atención. Dijo, si los médicos hemos sufrido, no hemos sufrido los aplausos.
Si es que somos humanos, cuidarnos humanos. El problema es cuando los humanos queremos dejar de cuidarnos unos a otros. Esta foto, una foto que se hizo viral me parece que es de Estados Unidos, de Boston, creo, la podéis buscar luego también, pues de un médico que vio como un abuelo se levantaba cabreado, desorientado, en época de COVID, y le dijo dónde va y dijo, me voy con mi mujer, yo no quiero estar aquí. Y el médico, pues con mucha experiencia, al final se convirtió en ese humano que cuida a humano y recurrió a algo tan bonito, tan humano, tan prohibido ahora, que son los abrazos. Pero abrazos que yo creo que bueno, pues de una manera, de otra, y si no, en lo emocional, con esa llamada, con esa sonrisa, con ese acompañamiento podemos dar. Pero que esos abrazos que han marcado además épocas de nuestra vida y esos abrazos que bueno, pues que a veces han supuesto tal, pues que de verdad, de verdad, de verdad, de verdad, que no dejemos de darlos por si algún día resulta que viene una pandemia mundial, que es algo impensable, y alguien nos prohíbe dar esos abrazos. Y nada más, que la charla, pues como no podía ser menos, fijaos, no se la dedico tanto a los que se han ido o no se han ido, sino se la dedico absolutamente a todas las personas que durante esta pandemia ha habido momentos, y que yo creo que hemos sido todos, que nos hemos sentido un poquito solos. Pues muchísimas gracias. Os voy a pedir un favor antes de despedirme, bueno, ahora os lo pego. Os voy a pegar en el chat un pequeño cuestionario de evaluación por si alguien quiere hacerlo. Y nada más, muchísimas gracias por aguantar ahí con un tema tan desagradable como es hablar de la muerte y hablar de la muerte en soledad. Muchísimas gracias. Gracias, Carlos. Aquí aplaudimos así. O sea que si nos tienes a todos en vista de galería, genial. Aplaudiéndote. Muchísimas gracias, ha estado genial, muchas gracias, preciosa conferencia sobre un tema muy, muy duro y muy complicado. Marisa se atreve a aplaudir así, aunque no se oye. Bueno, ¿queréis hacerle alguna pregunta, Carlos, algún comentario, compartir con el... Bueno, aquí te están dando las gracias en el chat, muchas gracias por... Copiamos y pegamos el enlace que has puesto, Carlos. ¿Alguien Sí, quiere... el que quiera, o sea, el que quiera libremente, porque esto es un tema de una página web en la que estoy, que es como un TripAdvisor, por así decirlo, de conferenciantes. El que le apetezca y luego tenga 5 minutos, se lo agradezco, pero vamos, totalmente voluntario, porque además hay que registrarse y todo eso, totalmente, vamos, el que quiera. Muchas gracias, Carlos. ¿Alguien quiere hacerle alguna pregunta? Bueno, te están poniendo comentarios en el chat. Gracias, Carlos. Ha estado estupenda la charla. Ha sido un placer. Nos quedamos con tarea para hacer y tanto, esto de venir con Carlos a una conferencia suya, si se con tareas. ¿Alguien quiere hacer? Yo tengo una pregunta o una reflexión, más que una pregunta es una reflexión, porque a mí me llamó muchísimo la atención desde el principio, cuando empezó todo el tema de la COVID, cuando todavía no sabíamos la gravedad que tenía y lo que iba a ser, lo que iba a suponer, que había gente que decía, bueno, pues si esto es una cosa que solo afecta a las personas mayores, pues no importa. Entonces, claro, bueno, ¿qué pasa? Que por el hecho de que una persona sea mayor, bueno, si se muere, pues nada, pues como es mayor, pues que se muera. Y es una cosa que dije, bueno, yo no puedo entender cómo la gente puede pensar eso. Entonces, bueno, para mí así fue una de las cosas más horribles que yo, sobre todo los primeros días, cuando veía que, luego, claro, veía que se morían 70 y luego se han muerto 900 y 400 y 500. Para mí eso fue horrible, pero el comentario ese, decir, bueno, si esto no importa, esto solo afecta a las personas mayores, a mí eso me dolió muchísimo, ese comentario, vamos. Sí, Marisa, yo estoy totalmente de acuerdo y yo creo que entra un poco dentro de esa crisis de cuidado y de esa sensación de abandono. Es decir, es que como son mayores, les abandonamos. Y como me decían en las entrevistas que he hecho en casi todas las residencias, me han dicho lo mismo, me han dicho, sí, coño, son mayores, pero es que igual no les tocaba. Pero bueno, yo decía en esos momentos de indignación, porque yo estuve muy enfadado durante una época, ya, joder, qué pena que el triaje de guerra no se puede hacer con las malas personas. Usted ha sido un hijo puta, no es candidato a UCI. Usted ha sido muy buena gente. Claro, eso no se puede hacer. Entonces, pues bueno, pues hemos hecho un triaje justo, injusto, éticamente sostenible, no lo sé. Pero es verdad que al final en el imaginario nos estaban metiendo, bueno, pues no os preocupéis que los que se van son los que se tienen que ir. Pues o no. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Marisa. Muchas gracias a los dos. ¿Alguien más quiere hacerle alguna pregunta, algún comentario a Carlos?
compartir su experiencia. Pues yo quería hacer un comentario para Carlos. Bueno, me han gustado tantas cosas de la conferencia que ahora solo te voy a decir dos porque son quizás las que me vienen más a la memoria ahora de inmediato. Me ha gustado mucho cómo has contado, nada más explicarnos cómo a esa persona que habéis entrevistado, a una de ellas, que necesitaba una prueba de la defunción y que rompió a llorar al ver el certificado que le mandaron. Me ha gustado eso que has explicado, que antes de que suceda una defunción tienes una preocupación y que luego, cuando esa pasa, es cuando empieza el duelo y la tristeza y el romper a llorar. Esa es como lo has explicado. Me ha gustado mucho porque es poner en palabras cosas que cuando estás viviendo este tipo de cosas o no entiendes, pero así razonado me ha gustado mucho. Y el detalle ese que también has dicho de los pendientes, que le mandaran una foto de los pendientes. Entonces, yo, mientras has estado explicando todo el carrusel de emociones del tío vivo, a mí me ha venido a la memoria algo, porque afortunadamente a nadie de mi familia le ha pasado nada, me ha venido a la memoria un documento que circuló la Matritense en su boletín, fue idea de Fátima de la Fuente, que fue un escrito que hizo una enfermera que había pasado unos meses malísimos al principio de la COVID y, claro, hablaba de su vivencia, sus emociones y cómo, en realidad, los verdaderos protagonistas, opinaba ella, no eran los sanitarios por lo que estaban haciendo, sino esos mayores que habían estado aguantando en sillas en los pasillos para que les atendieran, la fortaleza que demostraron con todo eso. Entonces, esa es una de las cosas que me he estado acordando mientras tú nos explicabas esta presentación, que me ha parecido muy buena. Te doy la enhorabuena y nada, que tengo aquí mis notas y que las voy a conservar porque seguro que en algún momento las voy a querer leer. Gracias, Carlos. Nada, muchas gracias a ti, Silvia. Sí que he visto que estabas ahí tomando apuntes y bueno, pues me alegro y sí, pues me acuerdo lo importante que es eso, el conectar, porque bueno, pues cuando llega la noticia necesitas conectar con la noticia, es que es lo que hay. Muchas gracias. Pues sí, Silvia, este relato que escribió la enfermera a la que te refieres, que se titulaba Vocacional, es impresionante y a mí me sirvió para poder enterarme, para poder saber, poner una cara a todo lo que sabíamos que estaba pasando dentro de los hospitales. Y es verdad que esta enfermera comentaba que las personas mayores que estaban ahí fatal, varios días en un asiento, sin siquiera poder estar acostados en una cama, que encima les daban ánimos a los sanitarios. O sea, que en fin, que han salido muchas cosas también buenas del ser humano en algo tan trágico como lo que estamos viviendo. ¿Alguien más quiere hacer una pregunta, Carlos, o un comentario? Bueno, pues Carlos, no sé si quieres decirnos algo más antes de despedirnos. Nada, que muchas gracias, que espero no haberos hundido a la tarde y que ahora tenéis ganas de cenar y tomar una cervecita, no digas, joder, ahora vaya drama. Pero bueno, que esto forma parte de la vida y que hasta que llegue este momento tenemos que reírnos, no os imagináis la cantidad de veces. Pero bueno, pues llegará un momento que esto llegue y cuantas más veces nos hayamos reído en ese momento, muchísimo, muchísimo mejor. Que gracias por estar aquí, que gracias por estar para un tema tan sumamente duro e incluso un pelín desagradable, de verdad. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Un placer, como siempre. Te aplaudimos a nuestro equipo de Zoom. Muchas gracias a ti. Ha sido maravilloso. Gracias a todos los que nos habéis acompañado esta tarde. Vamos a terminar con una buena noticia. Queda un día menos para volver a abrazarnos. Así que aquí cerramos y seguimos adelante con nuestra vida. Así que hasta la próxima, Carlos. Millones de gracias. Da siempre gusto recibirte en esta tu casa, ¿eh? Una cosita, Fátima, te voy a mandar la presentación por si alguien la quiere, aunque veis que es una presentación que aporta poco, pero por si alguien la quiere, que pueda disponer de ella. Sí, no, preciosas, las fotos eran muy bonitas. Yo estaba haciendo capturas de pantalla porque me gustaban, así que... Pues por eso, te la mando y la puedes pasar a la gente. Fenomenal. Y todos a hacer la encuesta esta, ¿eh? Venga, muchas gracias. Hasta la próxima, amigos. Gracias. Gracias. Gracias por todo. Adiós.